Te levantaste cada día esperando un mensaje, uno solo, pero no llegó. Y entonces entendiste que ya no te amaban. ¿Qué hace uno con todo ese dolor? El estoicismo puede no darte respuestas inmediatas, pero sí un camino para dejar de sufrir. Cuando el amor se apaga del otro lado, lo que queda en uno no es solo vacío, es desconcierto, es un grito interno que nadie escucha. El desamor no es simplemente una ausencia de compañía, es la presencia constante de un recuerdo que ya no tiene futuro. Y ahí es donde el dolor se vuelve insoportable, porque no duele solo la pérdida de alguien, duele perder la idea de lo que iban a hacer juntos. Duele imaginar que quizás ni siquiera te recuerdan, mientras vos seguís estancado en el mismo punto emocional. Pero hay algo que los estoicos nos enseñan. El sufrimiento no viene de lo que pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que pasa. No es que el mensaje no llegó, es que tu mente te dice que eso significa que no vales, que no fuiste suficiente, que nunca vas a ser feliz. Esas son ideas, no hechos. Y ahí está el punto de quiebre. Epicteto lo decía con claridad brutal. No nos afecta lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. ¿Y cómo estamos interpretando este desamor? ¿Como una tragedia sin sentido o como una oportunidad para transformar el alma? Esto no es romantizar el dolor. Esto es comprenderlo desde un lugar más alto. Porque seguir arrastrando el mismo recuerdo día tras día, idealizando lo que fue y torturándote con lo que pudo haber sido, es como beber veneno emocional esperando que el otro lo sufra. Pero la verdad es que el otro no lo siente. No está pensando en vos como vos pensás en él o ella. Y ahí empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de esperar justicia emocional del mundo externo y empezás a construirla desde adentro. El estoicismo no te va a prometer que vas a dejar de sentir. No va a anestesiar tu alma. Lo que va a darte es una estructura emocional para resistir y crecer. Porque todo aquello que escapa a tu control, como el amor del otro, no debe determinar tu paz. Y sí, eso suena casi imposible cuando todavía estás rompiéndote por dentro. Pero no lo es. Comienza por lo más básico. Aceptar lo que es. No lo que debería ser, ni lo que te hubiera gustado. Lo que es. El otro se fue. Ya no te elige. Esa es la realidad. Dolorosa, cruda, pero también poderosa. Porque en esa aceptación empieza tu poder. Mientras sigas aferrado aún porque pasó o aún y si volviera, estarás atado a una ilusión que solo te debilita. Los estoicos no negaban el dolor, pero lo miraban de frente. No lo convertían en identidad, lo transformaban en impulso. Hoy podés estar en el peor momento de tu vida emocional, pero también podés estar, sin saberlo, en el punto exacto donde comienza tu renacimiento. Porque cada lágrima que cae ahora, si es acompañada de una comprensión profunda, puede convertirse en semilla de algo más fuerte, más sabio, más tuyo. No necesitas dejar de sentir. Necesitas empezar a sentir de otro modo. Desde la conciencia, no desde la carencia. Desde el valor propio, no desde el vacío que otro dejó. Porque vos no te quedaste solo. Vos te quedaste con vos. Y eso, si lo entendés desde el estoicismo, es el mayor privilegio. Pensás que si hubieras hecho algo distinto, todavía estarían ahí. Que si hubieras sido más comprensivo, más paciente, más atractivo, más interesante, no se habrían ido. Pero lo cierto es que no te dejaron por lo que hiciste o dejaste de hacer. Te dejaron porque así lo decidieron. Y aunque te cueste aceptarlo, eso te libera. El amor que depende de tu esfuerzo constante, de tu sacrificio permanente, no es amor, es dependencia camuflada. Y en esa lógica invertida donde uno da todo para que lo quieran, se pierde el alma. El estoicismo lo ve claro. Si tu paz depende del comportamiento de otro, entonces estás regalando tu libertad. ¿Y qué te queda cuando el otro ya no está? Nada, porque diste todo, y lo diste hacia afuera. Te vaciaste para que otro se llenara. Y ahora que el otro se fue, te das cuenta de que te quedaste sin voz. Pero ¿sabes qué? Ahí empieza tu oportunidad. Porque lo que perdiste no fue a la persona. Lo que perdiste fue la ilusión de que esa persona era necesaria para que vos fueras feliz. Y esa ilusión, aunque dolía dejarla, era una cárcel emocional. Ahora que ya no hay nadie a quien intentar convencer, a quien demostrarle que valés, tenés la chance de mirarte sin filtros. Marco Aurelio lo decía.
La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si tus pensamientos siguen girando en torno a alguien que no te elige, tu vida será una repetición constante del abandono. Pero si empezás a pensar desde el centro, desde vos, vas a descubrir que no necesitas mendigar amor para sentirte completo. Es duro admitir que uno entregó todo por alguien que no lo valoró, que uno se desvivió, se desbordó, se quebró, por alguien que, quizás, ya ni recuerda los momentos compartidos. Pero más duro es seguir entregando tu presente a una historia que ya terminó. El estoicismo te dice, no resistas el dolor, compréndelo. No te ancles al pasado, habita el presente. No busques consuelo en lo que ya no está, encontralo en lo que aún permanece. Vos. La ruptura no es el final. Es un punto de inflexión, un antes y un después. ¿Y qué vas a hacer con ese después? ¿Seguir llorando cada noche por alguien que no vuelve? ¿O construir algo nuevo, más auténtico, más tuyo? Sé que duele, sé que todavía lo o la soñás, que repasás cada palabra, cada gesto, cada señal. Pero eso no es amor, eso es apego. Y el apego nace del miedo, no del amor verdadero. Los estoicos no eran insensibles, sentían profundamente, pero no permitían que las emociones gobernaran sus decisiones. Entendían que hay cosas que se escapan al control humano, y el amor de otro es una de ellas. Podés dar lo mejor de vos, y aún así ser dejado. Podés amar con todo tu ser, y aún así no ser correspondido. Eso no te hace menos, eso te hace humano. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino es volver a vos. Es dejar de preguntar por qué no funcionó y empezar a preguntarte qué aprendiste. Es mirar ese dolor y no negarlo, pero tampoco adorarlo. Es tomar ese vacío y llenarlo, no con alguien nuevo, sino con vos mismo, con tus límites, con tus sueños, con tu dignidad, con tu valor. Porque darlo todo por amor no está mal. Lo que está mal es darlo todo a costa de vos mismo. ¿Lo diste todo? Sí, pero ahora te toca darte todo a vos. No como venganza, no como escudo, sino como renacimiento, como reconstrucción, como declaración de que tu valor no depende de quien se queda, sino de quien sos cuando todo se cae, y aún así decidís levantarte. Hay un momento, después del abandono, donde todo parece quieto por fuera, pero adentro hay un grito que no cesa. Un porque yo, un porque así, un que hice mal. Ese ruido interno puede durar días, semanas, incluso años. Es el eco de un amor no correspondido, el eco de tu entrega chocando contra una pared vacía. Pero también es el inicio de algo profundo, la conciencia de tu herida. Porque el verdadero problema no es que te hayan dejado. El verdadero problema es cómo interpretas ese abandono. Si lo tomas como un reflejo de tu insuficiencia, rompió. Sí, adicción. Porque muchas veces, no estás sufriendo por amor, estás sufriendo por apego. Por la costumbre de necesitar a alguien para sentirte completo. Por haber depositado en esa persona todas tus expectativas de felicidad. Y eso no es amor, eso es dependencia emocional. Un vacío tuyo que intentaste llenar con el otro. Y cuando el otro se fue, ese vacío quedó más expuesto que nunca. Los estoicos hablaban del dominio interior. No como una frialdad, sino como una forma de protegerte. De saber que tu paz no puede depender de algo tan inestable como los sentimientos de otra persona. Que no podés entregarle tu equilibrio a alguien que puede irse sin aviso. El verdadero poder es no necesitar lo que te hace daño. Y eso se aprende. Con tiempo, con introspección, con dolor, pero se aprende. Pensalo así. Si lo diste todo, si te vaciaste por alguien, y esa persona igual se fue, entonces no perdiste. Te liberaste. Porque ya no tenés nada que probar. Porque ya no queda más para dar. Porque ahora, por fin, podés empezar a darte a vos. A construirte de nuevo sin tener que mendigar. A mirar tu reflejo sin esperar que alguien más te valide. Y es ahí donde el dolor empieza a transformarse. Porque lo que antes te rompía, ahora te revela. Revela tus heridas, sí, pero también tus fuerzas ocultas. Tus ganas de seguir, tu capacidad de reconstrucción. Revela que no eras débil por haber amado tanto. Eras valiente. Porque amar sin garantías es un acto de coraje. Y aunque te hayan dejado, vos estuviste ahí.
Fuiste real. Sentiste. Luchaste. Eso no es una derrota. Es una prueba de tu humanidad. Lo que tenés que hacer ahora no es olvidar. Es comprender. Comprender que buscabas en esa relación. Que partes tuyas estaban rotas antes de que apareciera. Que enseñanzas te deja el dolor. Porque si no comprendes, repetís. Volvés a elegir desde la carencia. Volvés a caer en los mismos vínculos. Y entonces la historia se repite, pero con diferentes nombres. El estoicismo no quiere que dejes de sentir. Quiere que sientas con conciencia. Que no te abandones a vos por no ser abandonado por otro. Que no te entregues tanto que te quedes vacío. Que no hagas del amor una forma de desaparecer. El amor sano no duele así. El amor sano no te borra, no te fragmenta, no te deja sin voz. Y si eso fue lo que viviste, entonces no fue amor, fue una lección. Ahora el camino es hacia adentro. No para encerrarte, sino para encontrarte. No para volverte frío, sino para volverte fuerte. No para dejar de amar, sino para amar mejor. Primero a vos, y después al que venga sin querer salvarte, sin pedirte que te rompas, sin exigirte que seas menos de lo que sos. Seguir dolido es humano, pero quedarte ahí es opcional. Hay un momento en el proceso del desamor donde ya no lloras tanto. No porque hayas sanado del todo, sino porque algo dentro tuyo se empieza a endurecer. Una parte de vos se resigna, y otra se enoja. Sentís que diste lo mejor y no fue suficiente. Que amaste desde el alma y no te eligieron. Y eso, aunque no lo digas, te dejó una marca. Una desconfianza silenciosa. Un miedo a volver a ser tan vulnerable. El problema es que muchas veces, cuando alguien nos rompe, no solo dejamos de confiar en esa persona, dejamos de confiar en nosotros. Dudamos de nuestro valor, de nuestro criterio, de nuestra capacidad de ser amados. Nos preguntamos, ¿qué hice mal? ¿Qué me faltó? ¿Por qué no basté? Y esas preguntas son cuchillas que nos vamos clavando sin darnos cuenta. Pero el estoicismo nos devuelve una mirada distinta. Una mirada que no busca culpables, sino comprensión. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de ellas. Y cuando crees que no fuiste suficiente, no estás viendo la verdad, estás interpretando el abandono desde tu herida, desde tu necesidad de aprobación, desde tu deseo de ser amado como soñabas. La realidad es que el amor no se trata de merecer. No es un premio por portarte bien. No es una recompensa por tu entrega. A veces amás con todo y no funciona. No porque vos no valgas, sino porque el otro no estaba listo. No supo, no pudo o simplemente no quiso. Y ahí aparece una de las enseñanzas más duras del estoicismo. Hay cosas que no dependen de vos. Eso no significa que no te duela. Claro que duele, pero cambia el foco. Ya no estás intentando cambiar lo que no controlas. Estás empezando a fortalecer lo único que sí es tuyo. Tu mente, tu paz, tu presente. El estoico no es indiferente, es consciente. Y desde esa conciencia, empieza a sanar. Porque deja de alimentar las ilusiones. Porque deja de escribir capítulos con alguien que ya cerró el libro. Porque empieza a elegir lo que lo hace bien, no lo que lo hace sentir acompañado a cualquier precio. Y ese acompañado a cualquier precio es el lugar donde muchos se pierden. A veces te aferras a personas que no te aman como mereces solo para no estar solo. Y terminás perdiéndote a vos, olvidándote de lo que querías, de lo que soñabas, de lo que eras antes de amar a quien no supo valorarte. Pero ahora, en este momento, tenés una oportunidad, no de volver atrás, sino de empezar desde otro lugar, desde una versión tuya que ya sabe lo que no quiere, que ya entendió que no todo vínculo es amor, que no todo silencio es paz, que no toda compañía es presencia. La libertad emocional no se logra olvidando, se logra recordando sin dolor, se logra mirando el pasado y agradeciendo lo que te enseñó, pero sin quedarte a vivir ahí. Se logra cuando el amor propio ya no es una teoría, sino una práctica diaria, cuando dejas de pedirle al otro lo que solo vos podés darte. Séneca decía, la mayor riqueza es contentarse con poco. Y en este contexto, el poco no es una carencia, es una claridad. Es aprender a vivir en paz sin necesitar 1000 validaciones, sin depender de alguien más para sentirte completo, porque ya no estás vacío,
te estás reconstruyendo. Y sí, reconstruirse duele. Es incómodo, es solitario, pero también es poderoso. Porque cuando dejas de buscar amor para llenar un hueco, empezás a elegir desde la plenitud, desde la calma, desde una fuerza interior que nadie te puede arrebatar. No vas a olvidar todo de un día para otro, pero cada día vas a pensar menos, a necesitar menos, a doler menos, porque el alma también cicatriza. Y aunque hoy todavía duela, aunque hoy todavía extrañes, sabes algo nuevo. No necesitas volver a lo que te rompió para sentirte entero. Ese es el primer paso hacia tu libertad. Llegará un punto en este camino donde vas a mirar atrás, y ya no va a doler igual. No porque se haya ido el amor, sino porque algo dentro de vos habrá cambiado. Habrá madurado el dolor. Habrá aprendido de la herida. Y aunque recuerdes, ya no te vas a quedar atrapado en ese recuerdo. Lo vas a ver como lo que fue, una etapa, una parte de tu historia, pero no tu destino. Eso no se logra negando lo que sentiste. Al contrario, se logra aceptándolo todo. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada mensaje que no llegó, cada ilusión que se rompió. Porque el desamor no se supera escapando del dolor. Se supera enfrentándolo con valentía, con honestidad, como lo haría un estoico. Marco Aurelio decía, si estás afligido por alguna cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Es decir, tu interpretación del abandono es lo que mantiene viva la herida. Si seguís pensando que perdiste al amor de tu vida, vas a sufrir como si te hubieran arrancado el alma. Pero si entendés que esa persona solo fue parte de tu camino, que llegó para mostrarte algo que necesitabas ver, tal vez tus heridas, tu falta de límites, o tu miedo a la soledad, entonces el dolor se transforma. Ya no es un castigo, es una lección. Y esa lección tiene un valor inmenso, porque te obliga a conocerte, a preguntarte por qué elegiste a alguien que no te eligió con la misma intensidad, a preguntarte por qué insististe cuando ya no te respondían, por qué seguiste dando cuando no quedaba nada por recibir. Esa autocrítica no es crueldad, es crecimiento. Es el primer paso hacia una versión más sabia de vos. Pero ojo, no te confundas. No se trata de culparte. No hiciste mal al amar. No hiciste mal al intentar. Lo que hiciste fue amar con la información que tenías en ese momento. Pero ahora tenés más. Ahora sabes lo que no funciona. Ahora reconoces las señales. Y eso ya es una forma de poder, de libertad. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es la aceptación radical. Aceptar lo que fue. Aceptar lo que es. Y desde ahí, construir lo que será. No desde la fantasía. No desde el deseo de volver a lo que ya no existe, sino desde la realidad presente, por dura que sea. Y en esa realidad presente estás vos. Estás respirando. Estás sintiendo. Estás avanzando, aunque sea lento, aunque a veces retrocedas. Estás de pie. Y eso ya es un triunfo en medio del caos emocional que te dejó esa persona. Tal vez todavía te cuesta dormir. Tal vez todavía ves su cara en cada rincón. Tal vez todavía te preguntas si va a volver. Pero con cada día que pasa, vas ganando fuerza. Cada pensamiento que logras soltar, cada mensaje que no envías, cada recuerdo que ya no duele tanto, es una victoria silenciosa. La mayoría no la ve. Nadie te aplaude por no llorar hoy. Nadie te felicita por haberte contenido de revisar sus redes. Nadie celebra que hoy no pensaste en esa persona hasta que viste este video. Pero vos lo sabés. Y ese reconocimiento interno es el más importante de todos. Porque el camino estoico no se transita para demostrarle nada a nadie. Se transita para recuperarte a vos mismo. Para reconectar con tu centro. Para dejar de vivir en función del otro y volver a habitar tu propia vida con dignidad. Y sí, puede que todavía te duela, pero ya no sos el mismo que hace unas semanas. Ya no necesitas que esa persona te ame para sentir que vales. Estás empezando a amar tu soledad, a cuidar tus pensamientos, a filtrar tus vínculos, a elegirte, aunque cueste. Eso es estoicismo emocional. Y aunque el mundo no lo entienda, vos lo sentís. Porque sabes que, por primera vez en mucho tiempo, estás caminando hacia vos. Te diste cuenta ya de algo, ¿no? Que a pesar de todo lo que perdiste,
de lo roto que te sentís, seguís estando. Seguí respirando. Seguí buscando respuestas. Y aunque sientas que el corazón todavía sangra, también empezaste a ver algo diferente. Que el mundo no se detuvo porque alguien se fue. Que vos no te detuviste. Eso, aunque hoy no lo sientas así, es un milagro estoico. Es el alma humana resistiendo, rearmándose desde los pedazos. No se trata de negar lo que pasó. Se trata de reconstruirte sabiendo que fuiste herido, pero no destruido. Porque la verdadera fuerza no se mide en lo que evitamos sentir, sino en cómo nos sostenemos después de haber sentido todo. Epicteto decía, lo que perturba a los hombres no son los hechos, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Y eso se vuelve aún más claro cuando pensás en el desamor. No es solo que esa persona se fue, es lo que pensás que significa eso. No valgo, no fui suficiente, no merezco ser amado. Pero, ¿y si todo eso fuera mentiras que te contás sin darte cuenta? ¿Y si en realidad no era tu culpa? ¿Y si no eras vos quien tenía que hacer más, sino esa persona la que no estaba lista para recibir lo que dabas? ¿Y si simplemente no te correspondieron porque no podían, no sabían, no querían? Eso no disminuye tu valor. Solo expone una realidad. No todo amor es correspondido. Y aunque eso duela, aceptar esa verdad te libera. Porque dejas de insistir donde ya no hay lugar. Dejas de golpear puertas que no se van a abrir. Dejas de sangrar por alguien que ya no está mirando. Ese es el primer paso hacia tu libertad emocional. Pero no basta con entenderlo con la cabeza. Hay que bajarlo al cuerpo, al alma. Y eso lleva tiempo. Por eso el estoicismo no te pide que te conviertas en una roca. Te pide que aceptes la tormenta, pero que no te arrastre. Que llores si lo necesitas, pero que después tomes una decisión. Seguir caminando. Y no te confundas. Seguir no es olvidar. Seguir es honrar lo que sentiste, sin quedarte atrapado en ese lugar. Es agradecer incluso lo que te dolió, porque te mostró quién sos cuando nadie te sostiene, porque te enseñó hasta dónde podés amar, porque reveló tus límites, tus miedos, tu vulnerabilidad. Y ahí está la gran paradoja. El desamor te rompe, pero también te revela. Te muestra lo que venías negando, lo que tapabas con esa relación, lo que no querías mirar cuando estabas ocupado intentando ser suficiente para otro. Ahora, sin distracciones, sin excusas, estás frente a vos, frente a esa soledad que tantas veces evitaste, frente a esa sensación de vacío que ya no podés ignorar. Y ahí empieza el verdadero trabajo, porque no es esa persona quien tiene que volver. Sos vos quien tiene que volver a vos mismo, a reencontrarte, a descubrir que querés, que necesitas, quien sos más allá del nosotros que ya no existe. Porque si te perdés a vos por quedarte con otro, el precio es demasiado alto. Hoy es el día para preguntarte, ¿qué versión de mí mismo quiero construir después de este dolor? ¿Qué parte de mi historia quiero escribir con lo que aprendí? Porque el dolor puede volverte duro, o puede volverte sabio. La diferencia la hace lo que decidas hacer con él. Y si estás acá, es porque ya tomaste una decisión. Elegiste sanar. Elegiste mirar hacia adentro. Elegiste crecer, incluso en medio de la tristeza. Y aunque no lo veas aún, eso es un acto de amor propio inmenso. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el siguiente paso. Respirar hondo. Reconocer lo que sentís. Y seguir. Porque en ese seguir, aunque sea con el corazón roto, ya estás sanando. Quizás uno de los momentos más difíciles llega cuando empezás a recordar con nostalgia lo que fue. Esos instantes que, aunque simples, ahora parecen sagrados. Una mirada, una risa, una rutina compartida. Todo eso vuelve como una película vieja que sabes de memoria, pero no podés dejar de mirar. Y cada recuerdo es una herida que se abre, no porque quieras seguir sufriendo, sino porque todavía estás intentando entender por qué se terminó. Pero hay algo que tenés que aceptar, aunque te cueste. El amor no siempre es justo. No siempre gana el que más ama. No siempre permanece el que más da. Y eso, aunque parezca cruel, es una de las lecciones más duras que tenés que aprender si querés sanar. No podés seguir esperando justicia en el terreno del afecto, porque el corazón humano no siempre actúa con lógica, ni con reciprocidad. Y es ahí donde el estoicismo vuelve a ser tu refugio, porque te enseña que lo que está fuera de tu control
como las decisiones del otro, su amor, su partida, no puede ser el centro de tu paz, porque si tu bienestar depende de lo que alguien más decida, entonces nunca vas a ser libre. Séneca lo dijo con claridad brutal: la libertad es no depender de nada que no dependa de vos. Y eso incluye a las personas que amás, porque amar no significa atarse. Amar desde el estoicismo es comprender que el otro puede irse, y que aún así, vos podés seguir siendo vos. Pero claro, decirlo es más fácil que vivirlo, porque estás luchando con una voz interna que te grita que nada tiene sentido sin esa persona, que fuiste feliz con ella, que nadie más va a mirarte de ese modo, que no vas a volver a sentir lo mismo. Y todo eso es mentira. Una mentira disfrazada de romanticismo y desesperación. La verdad es que si vas a volver a ser feliz, pero no como antes, no repitiendo lo que perdiste, sino construyendo algo nuevo desde lo que aprendiste. Porque el amor que diste no fue en vano. Fue parte de tu historia, pero no es toda tu historia. El capítulo terminó, pero vos todavía tenés libro por escribir. Y si hoy estás solo, sintiendo que perdiste el amor de tu vida, es porque necesitas reencontrarte con el verdadero amor de tu vida, vos mismo. Ese que abandonaste cuando pusiste toda tu energía en hacer feliz a alguien más. Ese que olvidaste cuando priorizaste cada necesidad ajena por encima de tus heridas. Ahora es tu momento. El momento de mirarte con compasión, pero también con honestidad. De preguntarte, ¿quién soy sin esa persona? ¿Qué partes de mí estoy dispuesto a recuperar? ¿Qué caminos me negué por miedo a perder su compañía? Es hora de redescubrirte, de abrazar la soledad no como castigo, sino como oportunidad, porque la soledad bien vivida puede ser el terreno más fértil para tu transformación. Ahí, sin el ruido de las expectativas, sin la ansiedad del nosotros, podés volver a escucharte, podés volver a sentir tu propia presencia, podés recordar quién eras antes de amar, y quién querés ser después de haber amado. El estoicismo no te ofrece promesas vacías. No te dice que vas a olvidar rápido. No te invita a negar el dolor. Te da una herramienta más poderosa, la aceptación radical. Aceptar lo que fue. Aceptar lo que no será. Y desde ahí, comenzar otra vez. Y sí, vas a llorar. Y vas a extrañar. Y vas a tener días en los que todo parezca retroceder. Pero también vas a tener momentos de claridad, de fuerza, de dignidad recuperada. Vas a descubrir que hay belleza en no necesitar, que hay libertad en soltar lo que no quiere quedarse. El camino no es fácil, pero es real. Y si lo seguís, paso a paso, te va a llevar a un lugar donde ya no se trata de quien se fue, sino de quien decidiste ser cuando todo se derrumbó. Y ese, justamente, es el comienzo de tu renacimiento. Hay una escena que se repite en la mente de quienes aman más de lo que reciben. Quedarse mirando el teléfono esperando un mensaje que no llega. Esa ansiedad silenciosa. Ese nudo en el estómago que aparece cuando pasa 1 hora, 2, 3, y el otro sigue sin dar señales. Es en ese silencio donde el amor no correspondido revela su rostro más cruel, la indiferencia. Y es ahí donde tu mente empieza a traicionarte. Te convences de que hiciste algo mal, de que si hubieras dicho otra cosa, si hubieras sido más paciente, más atractivo, más divertido, tal vez no te habrías soltado. Empezás a editar tu pasado, como si pudieras arreglar lo que ya ocurrió. Pero eso no es amor, eso es autoengaño. Es maltrato emocional disfrazado de esperanza. El estoicismo te propone mirar esa escena con una perspectiva brutalmente honesta. Si alguien te quiere, lo demuestra. Si alguien te cuida, no te hace esperar en la sombra de la incertidumbre. Y si alguien te elige, no te da migajas emocionales esperando que las agradezcas. Epicteto fue claro en esto. No pongas tu felicidad en manos ajenas, porque esas manos pueden temblar, soltarte o simplemente cerrarse. Y vos te mereces algo más que eso. Te mereces una vida en la que no tengas que preguntarte a cada rato si sos suficiente. Porque lo sos. Y no necesitas rogar para que alguien vea tu valor. Pero esto no se trata solo de señalar lo que el otro hizo mal. Se trata de mirar hacia adentro y reconocer tu parte en la historia. Porque muchas veces sabías, en lo profundo, que no era amor sano, pero igual te quedaste. Porque confundiste intensidad con amor. Porque te acostumbraste al dolor como si fuera parte del contrato afectivo.
porque creíste que el sufrimiento validaba lo que sentías. Y ahí está la trampa más peligrosa. Cuando amamos desde la carencia, toleramos lo intolerable, porque nos convencemos de que es lo único que podemos conseguir. Y entonces aceptamos el silencio, la ausencia, el maltrato sutil. Y cada vez que lo hacemos, perdemos un poco más de nosotros mismos. El estoicismo, en cambio, te llama a recuperar esa dignidad perdida. No desde el orgullo vacío, sino desde el amor propio real. Ese que no se arrodilla ante quien no quiere quedarse. Ese que no suplica ser amado. Ese que sabe que el amor verdadero no se mendiga. Y vos tenés derecho a eso. A un amor que no te haga dudar. A una relación donde el silencio no sea una amenaza, sino un espacio seguro. Donde la compañía no sea intermitente, sino constante. Donde no tengas que adivinar si sos querido, porque lo vas a sentir. Pero antes de encontrar ese amor afuera, tenés que construirlo adentro. Y eso es lo que esta etapa te está pidiendo. Que pares, que te escuches, que te mires con la misma ternura con la que mirabas al otro, que aprendas a calmar tu ansiedad sin necesitar que otra persona lo haga por vos. Porque cuando logras eso, cuando descubrís que podés estar solo sin sentirte vacío, algo dentro tuyo cambia para siempre. Ya no aceptas cualquier cosa. Ya no idealizas lo que no te alimenta. Ya no te perdés en el amor de otro, porque ya estás completo. Y es ahí cuando verdaderamente sanás. No cuando el otro vuelve, ni cuando aparece alguien nuevo. Sanás cuando vos mismo decidís volver a vos. A tu eje, a tu paz, a tu dignidad. Este proceso no se trata de olvidar rápido, ni de fingir fortaleza. Se trata de reconstruirte desde el centro, de elegirte cada día, de entender que diste todo, sí, pero ahora te toca recibirte a vos mismo. Y tal vez, justo ahí, empiece tu verdadera historia de amor. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que duele más cuando la persona que amabas ya no está. Cuando se va el otro, no se lleva solo su presencia, se lleva tu rutina, tus planes, tus conversaciones diarias, los mensajes buenos días y las buenas noches. Se lleva la estructura invisible que te sostenía. Y vos quedás en medio del derrumbe emocional, con la sensación de que todo lo que viviste fue un sueño o una mentira. Y es normal que duela. El estoicismo no te pide que no sientas. No te exige que seas de piedra. Al contrario, te invita a sentirlo todo, pero con conciencia. Sentir no es lo mismo que hundirse. Llorar no es lo mismo que rendirse. Extrañar no es lo mismo que querer volver a lo mismo. Aceptar el dolor es parte del camino. Negarlo, en cambio, solo lo prolonga. Lo que vos estás viviendo ahora es una etapa de duelo. Pero no estás llorando solo a una persona. Estás llorando una versión tuya que ya no va a volver. Esa versión que creía que el amor era darlo todo sin medida. Que pensaba que aguantar era amar. Que apostaba sin leer las señales. Y aunque esa versión haya sido ingenua, también fue valiente. Porque amó con el corazón abierto. Porque confió. Porque soñó. Y eso no es debilidad. Eso es humanidad. Ahora bien, desde la filosofía estoica, este es el momento exacto para tomar una decisión que va a cambiarlo todo. ¿Vas a seguir persiguiendo algo que ya se fue? ¿O vas a empezar a construir una vida que no dependa de que alguien más te elija? Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y eso no es solo una frase bonita, es una guía. Porque cuando el dolor te invade, la mente tiende a sabotearte. Te muestra solo lo que perdiste, no lo que ganaste. Te recuerda los besos, pero no los silencios hirientes. Te proyecta lo que pudo haber sido, no lo que realmente fue. Y ahí es donde tenés que intervenir. No para reprimir lo que sentís, sino para ponerle límites a la narrativa del sufrimiento. Porque el dolor puede enseñarte, pero también puede engañarte. Puede ayudarte a crecer, o puede hundirte en un ciclo eterno de idealización y culpa. ¿Y sabes cuál es el mayor acto de amor propio que podés hacer hoy? Empezar a construir un día que no gire alrededor de lo que perdiste. Un día donde tu rutina no depende de si te escribe o no. Donde puedas tomarte un café en silencio sin sentir el hueco. Donde mires el cielo y no pienses en qué estaría haciéndolo ella, sino en lo que vas a hacer vos con tu vida. No tenés que tener todo resuelto. Nadie lo tiene. Pero si podés dar un paso, y después otro,
Y otro más. Respirar profundo. Limpiar tu espacio. Salir a caminar. Escribir lo que sentís. Escuchar una canción que te conecte con vos, no con el recuerdo. Ver una película que te abrace. Llamar a alguien que te escuche sin juzgar. Empezar de a poco. Porque aunque hoy no lo veas, esta herida también es una oportunidad. Una oportunidad para empezar de nuevo con una conciencia distinta. Para elegirte. Para conocerte sin el reflejo del otro. Para descubrir qué cosas te hacen bien de verdad. El estoicismo no va a curarte de golpe. No hay filosofía que pueda hacerlo. Pero te va a acompañar a sostenerte cuando todo parezca venirse abajo. Te va a recordar que no controlas lo que otros hacen, pero sí lo que vos haces con lo que te pasa. Que no podés cambiar lo que sentís, pero sí cómo decidís actuar con ese dolor. Y aunque ahora parezca imposible, va a llegar un momento en que mires atrás y entiendas por qué tenía que pasar así. ¿Por qué necesitabas ese quiebre para encontrarte? ¿Por qué diste todo y te quedaste con nada? Solo para volver a empezar con todo lo que sos. Hay un momento en todo proceso de duelo donde ya no se llora con lágrimas, sino con el cuerpo. El insomnio, la fatiga, la apatía, los pensamientos repetitivos. Todo eso es dolor que no se puede expulsar por los ojos. Es el alma pidiendo auxilio en silencio. Y vos ahí, intentando funcionar, haciendo como si nada pasara, cuando en realidad, todo se rompió por dentro. Y en esa fragilidad es donde el estoicismo no aparece como una armadura, sino como una linterna. No para tapar el dolor, sino para alumbrar el camino entre los escombros emocionales. Porque el estoico no niega que el corazón sufre. Lo que hace es preguntarse, ¿qué depende de mí ahora? ¿Dónde puedo actuar aunque esté roto? Y una de las primeras respuestas suele ser, puedo elegir cómo hablarme a mí mismo. Porque si lo que te estás diciendo cada día es que no valés, que no fuiste suficiente, que te dejaron porque algo estaba mal con vos, entonces el enemigo no es solo el recuerdo del otro, sino tu propia voz interna. Esa voz que a veces se disfraza de verdad, pero es solo una vieja herida repitiéndose. Epicteto decía, lo que perturba al hombre no son los hechos, sino la interpretación que hace de ellos. Te dejaron, sí, eso es un hecho. Pero que eso signifique que no mereces amor, eso ya es una interpretación. Que te hayan mentido, sí. Pero que eso implique que nadie más será sincero con vos, eso también es una creencia, no una realidad. Y es esa diferencia la que el estoico aprende a ver. A observar sus pensamientos como nubes pasajeras, no como verdades absolutas. Pero ¿cómo se hace eso cuando el cuerpo pide volver? Cuando el alma ruega por un mensaje, por una señal, por algo que indique que todavía hay esperanza. Acá viene una de las prácticas más poderosas del estoicismo, el ejercicio de la dicotomía del control. Entender que hay cosas que están en tus manos, y otras que nunca lo estuvieron. Vos no podés controlar si el otro te amó de verdad. No podés controlar si te recuerda. No podés controlar si se arrepiente, si piensa en volver, si fue feliz a tu lado. Pero sí podés controlar cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te levantas. Podés elegir si quedarte estancado mirando un celular, esperando lo que tal vez nunca llegue, o si usar ese tiempo para reconstruirte. Y no se trata de hacer grandes cosas. A veces la mayor revolución es simplemente dejar de buscar a quien te hirió. No mandar ese mensaje. No revisar sus redes. No preguntar por él o ella. No seguir alimentando el dolor como si fuera el único vínculo que queda. Porque incluso la herida, si se acaricia demasiado, se convierte en adicción. Y ahí es donde tenés que volver a vos. Preguntarte con honestidad, ¿qué parte mía se aferraba tanto? ¿Por qué me costaba soltar incluso cuando ya no había reciprocidad? ¿Qué fantasía construí alrededor de esa persona? ¿Y qué necesidad mía estaba intentando tapar? Este es un trabajo profundo. Y sí, es doloroso. Porque implica mirar adentro, enfrentarse a lo que uno no quería ver. La dependencia emocional, la autoexigencia, el miedo a estar solo, las heridas de la infancia. Pero también es liberador, porque cuando te haces cargo de tu historia, dejas de poner tu bienestar en manos de alguien más. Y ahí nace la verdadera libertad emocional, cuando ya no necesitas que el otro vuelva para sentirte valioso. Cuando entendés que no diste todo en vano, sino que todo lo que diste habla de quién sos vos, no de lo que el otro hizo con eso. Cuando dejas de preguntarte ¿por qué me dejó?
y empezás a preguntarte, ¿qué hago yo ahora con todo esto que siento? Ahí empieza el nuevo capítulo. Uno que no se escribe con desesperación, sino con conciencia. Uno donde el dolor sigue estando, pero ya no domina. Donde la tristeza aparece, pero no gobierna. Donde el pasado pesa, pero ya no te arrastra. Y sí, este proceso lleva tiempo. Pero cada vez que elegís no volver al mismo lugar, cada vez que honras tu dolor sin idealizarlo, cada vez que te tratás con ternura en medio del caos, estás dando un paso hacia esa versión tuya que ya no necesita mendigar amor, porque aprendió a habitarse a sí misma. Hay un punto en todo proceso de sanación donde ya no se trata del otro, sino de vos, de lo que hiciste con el dolor, de lo que elegiste después de que se cerró la puerta, y de si decidiste quedarte a vivir en las ruinas o construir algo nuevo con lo que quedó. Porque sí, diste todo, y te quedaste con nada, pero ese nada también es el punto cero, el terreno fértil desde el que puede nacer otra vida, una que no dependa de los mensajes no respondidos, ni de las esperanzas recicladas, una que te tenga como protagonista, donde ya no esperas que te salven, porque aprendiste a sostenerte vos. Y no fue justo, no era lo que merecías, pero la justicia no siempre llega en la forma que esperábamos. A veces se presenta en forma de conciencia, de no volver a elegir lo que te rompe, de poner límites, de saber cuándo alejarte aunque todavía ames, de reconstruirte aunque nadie más te vea. El estoicismo te dice algo potente. La herida no es excusa para convertirte en víctima eterna. El dolor es real, sí, pero lo que hagas con él es tu responsabilidad. Podés dejar que te consuma, o podés dejar que te despierte, porque a veces el sufrimiento no es el final, sino la chispa de una transformación. Y ahí, en medio del caos emocional, hay algo que siempre te pertenece: tu carácter, tus valores, tus decisiones. Y eso nadie te lo puede quitar. Te abandonaron, tal vez, pero no pueden tocar tu integridad. Te mintieron, tal vez, pero no pueden apagar tu honestidad. Te lastimaron, sí, pero no tienen poder sobre cómo decidís sanar. Marco Aurelio escribió: el fuego interior convierte en llama todo lo que se le arroja. Y eso es lo que estás haciendo ahora, transformando el abandono en fortaleza, la ausencia en autoconocimiento, la soledad en presencia contigo mismo. Ya no sos la misma persona que amaba a ciegas. Ya no sos quien se entregaba sin reservas a quien no sabía cuidarte. Ahora sabes más, sentís más, y sí, también dolés más. Pero eso no es una debilidad. Es una señal de que estás despierto, porque no hay nada más poderoso que alguien que se ha roto y ha decidido volver a levantarse sin rencor. Alguien que, en vez de cerrar su corazón, elige abrirlo con más sabiduría, que ya no ama desde la necesidad, sino desde la libertad, que ya no busca salvar, sino compartir, que ya no necesita ser elegido, porque aprendió a elegirse primero. Y quizás ese sea el verdadero aprendizaje del desamor desde una mirada estoica, entender que cada vínculo es una oportunidad de conocerte, de crecer, de pulir tus sombras, de descubrir que partes de vos siguen buscando afuera lo que solo vos podés darte. No se trata de culpar al otro, ni de idealizar el pasado, ni de desear que las cosas hubieran sido distintas. Se trata de aceptar lo que fue, y hacer algo con eso, de dejar de esperar que vuelva quien se fue, y empezar a volver a vos mismo. ¿Y sabes qué? No vas a sanar de un día para el otro. Va a haber recaídas, momentos de nostalgia, lágrimas inesperadas. Pero eso no significa que estés fracasando. Significa que estás sintiendo. Y sentir, aunque duela, es el primer paso para sanar de verdad. Seguirás recordando, pero ya no te dolerá igual. Seguirás amando, pero no desde la carencia, sino desde la madurez. Seguirás caminando, pero ahora con una brújula propia, no prestada. Y con el tiempo, vas a mirar atrás y darte cuenta de algo que ahora suena imposible. Esa herida te enseñó a amarte como nunca antes. Ahí empieza el verdadero estoicismo emocional, no en reprimir lo que sentís, sino en sostenerlo con dignidad. No en evitar el dolor, sino en usarlo como maestro. No en fingir que todo está bien, sino en decir: estoy roto, pero camino igual. Y cuando llegues a ese punto, vas a ver que nunca te quedaste con nada, porque lo que parecía vacío, en realidad,
Era el espacio necesario para que finalmente florezcas. Y si llegaste hasta acá, si atravesaste conmigo cada palabra, cada reflexión, cada dolor compartido, entonces hay algo que ya es evidente. No estás solo. Tal vez diste todo. Tal vez te rompieron. Tal vez te dejaste el alma en alguien que no supo cuidarte. Pero hoy, justo hoy, estás respirando. Estás entendiendo. Estás transformando el vacío en claridad. El dolor en poder. Porque lo que parecía un final, era el inicio de tu renacimiento. No sos débil por haber amado. No sos ingenuo por haber creído. No sos menos por haberte entregado. Sos humano. Y ese es tu mayor poder. Sentís, sufrís, aprendés, y aún así, seguís. Y en ese seguir, empezás a construir una libertad que ya no depende de nadie más. Una libertad emocional que nace cuando dejas de esperar que el otro repare lo que rompió, y empezás a abrazarte vos, con todo lo que sos, lo fuerte, lo frágil, lo herido, lo hermoso. Hoy quizás no tengas todas las respuestas, pero tenés algo aún más valioso, el coraje de mirarte de frente y elegir sanar. Y esa decisión cambia todo. Gracias por estar acá, por escucharte a través de este video, por permitirte sentir, aunque duela, por quedarte, por no abandonar tu proceso. Nos seguimos viendo en este camino estoico, porque todavía queda mucho por decir, por descubrir, por reconstruir. Y si alguna vez volvés a sentir que diste todo y te quedaste con nada, acordate de esto. Lo que diste, te formó. Y lo que te quedó, sos vos. Y con vos, alcanza. Te rompiste. Lo sabemos. Y probablemente en silencio. No hiciste escándalos. No buscaste venganza. No gritaste al mundo lo que te hicieron. Simplemente te fuiste apagando por dentro, tratando de entender cómo alguien pudo soltarte así. Cómo alguien pudo aceptar todo lo que diste y aún así no quedarse. Cómo alguien pudo mirarte a los ojos y después mirar hacia otro lado sin culpa, sin temblar. ¿Y sabes qué? No hay respuestas claras para eso, porque el dolor que estás sintiendo no siempre es lógico. No siempre se puede explicar. A veces, simplemente, te duele, y punto. Pero hay algo que sí podés hacer con ese dolor, transformarlo. Acá es donde entra el estoicismo. No como una solución mágica, ni como una receta de frases vacías para repetir frente al espejo. No, el estoicismo entra como un faro cuando todo es oscuridad, como una mano firme cuando el suelo tiembla, como una voz serena que te recuerda. No podés controlar lo que te hicieron, pero sí podés decidir qué haces con eso. Quizá te quedaste esperando disculpas, cierres, respuestas, pero hay veces que todo eso no llega. Y ahí es donde comienza la verdadera sanación. Cuando soltás la necesidad de que el otro repare lo que rompió y empezás vos a reconstruirte. Parte por parte, día por día, lágrima por lágrima. Y en esa reconstrucción, el estoicismo te enseña algo vital. No sos víctima del amor que no te dieron. Sos el arquitecto de tu libertad emocional. Esa libertad no significa dejar de sentir, ni convertirte en piedra. Significa elegir no quedar preso de quien no supo valorarte. Significa mirar hacia atrás sin odio, y hacia adelante sin miedo. ¿Te equivocaste al amar tanto? No, lo diste todo porque tenías todo para dar. Y eso no habla de tu debilidad, habla de tu grandeza. Pero ahora te toca darte a vos. Porque también mereces lo que entregaste. Porque tu amor vale. Porque tu presencia no es reemplazable. Quizá hoy seguís sintiendo que te quedaste con nada. Pero permíteme decirte algo con toda la honestidad y la fuerza que aprendimos en este camino estoico. No te quedaste con nada. Te quedaste con vos. Y vos sos la base para construirlo todo de nuevo. La próxima vez que sientas ese nudo en el pecho, pensá, ¿qué haría un estoico ante este dolor? No lo negaría. Lo miraría de frente. Lo abrazaría. Y después, seguiría caminando. No necesitas cerrar todos los ciclos. A veces solo necesitas cerrarte a quien no supo cuidarte. Y abrirte a vos. A tu proceso. A tu dignidad. A tu libertad. Este video no fue solo una reflexión. Fue una despedida. No de la persona que te lastimó, sino de la versión de vos que seguía esperando algo que ya no existe. Gracias por mirar. Por sentir. Por ser valiente. Y si te sentís perdido, volvé a este video.
Reescúchalo, porque no importa cuántas veces te rompan, mientras elijas seguir, seguí siendo invencible. Hay un momento, muy íntimo, muy callado, en el que dejas de esperar. Dejas de revisar si está en línea. Dejas de mirar fotos viejas. Dejas de imaginar escenarios que ya no existen. Ese momento no llega con aplausos, ni con fuegos artificiales. Llega en silencio, pero con una fuerza tan profunda que te sacude el alma. Y en ese momento, naces de nuevo. No es que ya no duela. No es que hayas olvidado. Es que algo en vos se cansa de sufrir por alguien que no sufre por vos. Algo en vos se despierta. Algo en vos dice basta. Y ese algo es tu dignidad, tu amor propio, tu espíritu libre. El estoicismo, lejos de ser frío o distante, te ayuda a llegar a ese punto. No como una reacción impulsiva, sino como una decisión consciente de no quedar atrapado en lo que no depende de vos. Porque insistir en que alguien te ame como vos amás, es una forma silenciosa de autodestruirte. Y eso no es amor, es dependencia. Epicteto lo decía con claridad: no sufras por lo que no te pertenece. Y el amor que no vuelve, no te pertenece. La indiferencia ajena, no te pertenece. La distancia emocional, no te pertenece. Lo que sí te pertenece es tu reacción, tu actitud, tu reconstrucción. A veces idealizas tanto a la persona que te rompió, que olvidas algo vital. Vos también fuiste parte de esa historia. También diste. También fuiste luz. Y si el otro no lo supo ver, no es porque no valieras, es porque no podía ver más allá de sus propias sombras. No se trata de vengarte, ni de demostrar nada. Se trata de vivir tan en paz con vos mismo que no necesites la validación de quien no supo amarte. La sociedad te dice que tenés que superarlo. Rápido, en silencio, sin mostrarte vulnerable. Pero el estoicismo te dice otra cosa. Te dice que sentir no te debilita, te humaniza. Que llorar no es retroceder, es limpiar el alma. Que sanar no es olvidar, es recordar sin romperte. Y ahí está tu poder. En no desearle mal a quien te lastimó, pero tampoco abrirle la puerta otra vez. En no convertirte en alguien frío por culpa del abandono, sino en alguien sabio por todo lo que aprendió. En no endurecerte, sino elevarte. En no cerrarte al amor, sino filtrar mejor. Estás aprendiendo a estar solo sin sentirte solo. A no depender de mensajes vacíos. A no mendigar atención. A ser tu propia fuente de calma. Y eso es libertad. No necesitas que vuelva. No necesitas que te digan te extraño. No necesitas likes, ni indirectas, ni excusas. Porque ahora sabes que lo que no nace del alma, no te interesa. Lo que no tiene verdad, no te toca. Y lo que no suma, no entra. Quizá en este camino también perdiste amigos, ilusiones, partes de vos que pensaste eternas. Pero no lo veas como una pérdida, sino como un filtrado natural. A veces la vida arranca de cuajo todo lo que ya no te sirve, para dejar espacio a lo que sí. Y eso duele, pero también libera. Hoy no necesitas cerrar los ojos para imaginar un futuro mejor. Hoy podés abrirlos y verlo en tu reflejo. Porque estás de pie, porque no te rendiste, porque seguiste, porque convertiste una herida en sabiduría y un abandono en renacimiento. Seguí, no te detengas. El estoicismo no es la meta, es el camino. Un camino de conciencia, de verdad, de templanza. Un camino donde, incluso en el dolor, encontrás sentido. Y si alguna noche oscura te visita otra vez, recordá esto. Ya fuiste capaz de sobrevivir a lo que pensaste que te iba a destruir. Lo que viene, solo puede hacerte más fuerte. No importa cuán fuerte hayas sido. No importa cuántas veces hayas dicho ya está, lo superé. Porque cuando el amor duele, incluso el corazón más valiente tiembla. Y está bien. No es un signo de debilidad. Es una señal de que fuiste auténtico. Que diste. Que abriste el alma. Sin calcular el riesgo. Eso no te convierte en ingenuo. Te convierte en humano. Pero ahora estás frente a otra encrucijada. No se trata de reconquistar a nadie. No se trata de entender por qué pasó. Se trata de elegirte a vos. Cada día. Cada hora. Cada pensamiento. Quizás todavía tengas días donde el silencio te lastime. Donde las canciones te traigan lágrimas.
donde el recuerdo invada todo. Pero ahora tenés herramientas. Ahora sabes que ese dolor, aunque punzante, no tiene el poder de definirte. Porque vos no sos lo que perdiste. Sos lo que elegís construir con lo que queda. Los estoicos nos enseñaron que la vida no es lo que ocurre, sino cómo respondemos a lo que ocurre. Y vos estás aprendiendo a responder con sabiduría, con templanza, con coraje. Estás tomando tu herida, no para esconderla, sino para transformarla en fuerza serena. No querés venganza, no buscas revancha, solo querés paz. Y esa paz no te la va a dar nadie más que vos. Nadie va a venir a salvarte, pero vos ya te estás salvando. A cada paso, a cada pensamiento que elegís cambiar, a cada vez que respirás hondo y decidís soltar lo que te hacía mal. Y acá viene lo más importante. No pierdas la ternura. No te conviertas en hielo. No cierres tu corazón, porque lo que te diferencia del resto no es cuánto resistís, sino cuánto amás sin dejar que el dolor te contamine. No renuncies al amor. Renuncia al apego. No renuncies a la esperanza. Renuncia a la fantasía. La próxima vez que ames, que sea sin miedo, pero también sin olvido. Que tu historia pasada no te detenga, pero te enseñe. Que no te encierre, pero te oriente. Que no te endurezca, pero te despierte. Y si este video te acompañó, si sentiste que en estas palabras había algo de vos, entonces te invito a quedarte. Este canal está hecho para personas como vos. Personas que sienten mucho, que piensan profundo, que luchan por entenderse mientras el mundo pide que corras sin mirar adentro. Burbuja de diálogo, deja tu comentario. Contame qué parte te tocó, qué parte te ayudó a soltar. Pulgar hacia arriba, dale me gusta si sentís que este contenido te sostuvo, aunque sea un poquito. Tachuela de pizarrón de corcho y por favor, suscríbete si querés seguir explorando juntos este camino de transformación, dolor, filosofía y sanación. Estoicismo no es frialdad, es conciencia, es profundidad, es el arte de resistir sin endurecerte, de seguir sin romperte, de amar, incluso cuando ya no te aman. Y ahora, cerrá los ojos, respirá, volvé a vos. Este no es el final, es el principio de otra versión tuya, más libre, más consciente, más viva.